La anécdota, el epíteto, semana 28, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Génesis Paola, Camila Méndez, Lisette, Keiri Naomi y Aileen Isabel. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Iniciamos la unidad 6. Contamos anécdotas. Actividades de anticipación. En la actividad 1 se realizará un diálogo sobre las siguientes situaciones. Van a comentar un momento divertido que les sucedió en la escuela. También van a comentar un viaje familiar divertido que hayan vivido. Pueden mencionar un viaje familiar que resultó ser lo contrario a lo que se había planeado. Además, pueden mencionar un momento vergonzoso que les haya pasado, comentar un lugar que les gustó visitar, etc. Recuerden que de lo que se trata aquí es de participar ordenadamente según su maestro le vaya dando la palabra. Un ejemplo de anécdota es el siguiente, de los que pueden comentar en el grado, parecido a esto, algo que les haya sucedido. Actividad número 2. Escribo una historia divertida que me sucedió en la infancia. Y este es un ejemplo de cómo pueden armar su anécdota. Actividad número 3. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de historias hemos contado en las dos actividades anteriores? Y hemos contado unas anécdotas. Cada historia debe tener un orden al contarla, explicamos. Sí, debe tener inicio, desarrollo y final. ¿Son interesantes y divertidas las historias narradas? Sí. ¿Qué es una anécdota? Una narración breve sobre algo que nos sucedió. ¿Sobre qué temas creo que pueden tratar las anécdotas? Temas interesantes y divertidos, sean personales o de alguien importante. Ahora vamos a definir lo que es una anécdota. La anécdota es un relato breve sobre un suceso interesante, curioso o divertido. Se presenta de forma verbal o escrita y se basa en acontecimientos reales que sucedieron en el pasado y que se desarrollan en un ambiente cotidiano. La anécdota se caracteriza por ser narrada de forma espontánea y en el orden cronológico en que sucedieron los hechos. Veamos los tipos de anécdotas que hay. Hay anécdotas personales. En estas la narración es sobre un acontecimiento personal que se puede contar con características emocionantes y humorísticas. Pueden ser de narraciones de personajes destacados. También tenemos las anécdotas cotidianas. Es aquella que ocurre en la vida diaria y es contada por cualquier persona que presenció el hecho. Además, puede contarse con la emoción que se experimentó. Histórica son las que se cuentan de generación en generación. Pueden ser contadas por familiares que presenciaron los hechos en el pasado. A lo largo del tiempo pueden sufrir modificaciones. Y tenemos las anécdotas humorísticas. Los hechos son contados con el fin de generar alegría en los receptores. Actividad número 5. Vamos a leer la siguiente anécdota. Un día estábamos esperando a la maestra para que iniciara la clase. Al pasar los minutos, pensamos que no llegaría. Entonces hicimos pequeños grupos donde cada uno inventaría un juego y los demás participaríamos. Todo fue risas.
cuando de repente llegó la maestra y todos quedamos congelados. No nos habíamos dado cuenta a qué hora llegó. Pensamos que nos llamaría la atención, pero dejó sus libros en el escritorio y se puso a jugar con nosotros. Fue una clase divertida. Ahora contestamos. ¿Qué tipo de anécdota acabamos de leer? Es una anécdota cotidiana. Ocurrió un día cualquiera y fue contada por una persona que fue parte de ella. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de anécdotas históricas? Las que cuentan los abuelitos y a ellos se las contaron sus papás o abuelos y nosotros las contaremos a nuestros hijos. Actividad número 6. Vamos a realizar la siguiente lectura y luego contestamos las preguntas. Pregunta A. ¿Por qué es una anécdota el texto que acabo de leer? Es una anécdota porque es un relato de acontecimientos reales que le sucedieron a un niño. ¿Qué características posee esta anécdota? Es una narración personal, breve y narrada cronológicamente. ¿Cuál fue el cambio que experimentó Pablo? Emigró a otro lugar para vivir. ¿Cómo se habrá sentido el protagonista de esta anécdota? Con muchas emociones, miedo, alegría, etc. ¿Qué sucesos me asombraron más? Bueno, sería cuando lo siguieron los tiburones o cuando vieron los delfines, etc. Ustedes pueden poner esos sucesos o acontecimientos que más les llamaron la atención. Actividad número 7. Vamos a conocer la estructura de la anécdota. Tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. Luego vamos a leer la siguiente anécdota. Se llama Dos vueltas. Una tarde de abril salí a andar en bicicleta con mis amigas. Hicimos el recorrido de siempre, sobre la acera de la calle hasta llegar al parque. Nos detuvimos a tomar agua y empezamos a conversar sobre las tareas y las clases. De pronto pasó una señora a la que le preguntamos la hora. Eran las 5 de la tarde y todas inmediatamente nos subimos a nuestras bicicletas y pedaleamos preocupadas porque debíamos estar en casa a las 5 para hacer la última tarea. Mi mamá me iba a regañar por desobedecer, aunque a mí se me fue el tiempo. Iba tan rápido en la bici que no me fijé que había arena y cuando frené en una esquina me deslicé y me caí. Al principio todas se preocuparon, luego todas se rieron. No me pasó nada, ni un rasguño, solo me reí también. Llegué pedaleando más despacio a casa. Podemos ver el inicio, el desarrollo y el desenlace. Vamos a contestar qué tipo de anécdota es y qué características posee. Es una anécdota personal con las siguientes características. Los sucesos son emocionantes y humorísticos. Ahora pasamos a la actividad 9. Vamos a leer qué es el epíteto. Recordamos que el epíteto que vimos en la unidad 3, el cual es una figura muy recurrente en la literatura que se utiliza para destacar una cualidad del sustantivo al que está asociado. Se emplea para calificar a alguien o algo y así destacar sus cualidades o características. Ejemplos: la negra noche, el pasto verde, Aquiles el de los pies ligeros. Como pueden observar, estamos hablando de la noche, del pasto y de Aquiles. ¿Qué estamos diciendo de la noche? Que está negra,
¿Qué estamos diciendo del pasto? Que es verde. ¿Y qué decimos de Aquiles? Que tiene los pies ligeros. Podríamos decir otras características, pero recuerden que en el epíteto lo que se hace es destacar una característica que sobresale en algo o en alguien. Principales características. Se asocian al sustantivo que corresponde. Resaltan una cualidad externa del sustantivo. Expresa cualidades propias. No altera la oración en su significado. Actividad número 10. Van a escribir epítetos a través de la observación de las imágenes. Por ejemplo, podemos poner atardecer sereno, luna brillante, o ustedes ponen el que más les gusta. Luego vamos a subrayar los epítetos que encontremos. Por ejemplo, en los días fríos me da miedo la noche oscura. Días fríos, noche oscura. Me gusta la dulce miel del panal. Dulce miel. Los girasoles amarillos adornaban la casa. Girasoles amarillos. Pasamos a la actividad 11, consolidación. Se nos pide que leamos la anécdota y luego vamos a identificar cuál es el inicio, el desarrollo y el desenlace a través de llaves, como se observa aquí, y luego qué tipo de anécdota es la que leímos. Recuerden primero realizar la lectura, identificar el inicio, el desarrollo y el desenlace, y luego explicar qué tipo de anécdota es. Como pueden observar, este sería el inicio, el desarrollo y el desenlace. ¿Qué tipo de anécdota es? Es una anécdota cotidiana, es contada por una de las personas que presenció el hecho con la emoción que vivió. ¿Qué características posee? Ocurre en la vida diaria, es contada por una de las personas que la presenció o vivió. Identificamos algunos epítetos en la anécdota. Si ustedes se fijaron, habían unas partes subrayadas en la anécdota que acabamos de leer. Y esas partes eran edificio enorme, cálido sol y grandes ventanas. Luego vamos a la actividad en casa. ¿Qué van a hacer? Van a elegir a un miembro de su familia para que cuente una experiencia impactante de su vida. Van a escribir esa anécdota y la van a compartir en la siguiente clase. Recuerden que cuando hagan esa anécdota hay que hacer uso del epíteto en la narrativa y también van a ilustrar según lo que ustedes se imaginen de lo que cuentan sus familiares. Y con esto terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.